Corría el mes de febrero del 2016, una noticia local trascendió a nivel nacional e internacional. Narraban que una ballena de aleta azul recaló muerta a las costas del puerto de Progreso. Este mamífero suele medir poco más de 12 metros y tiene un peso de aproximadamente 10 toneladas. En las primeras horas del domingo, el pescador José Alberto Acosta Sueta y su compañero se dirigían a realizar la pesca diaria y se percataron que estaba flotando lo que parecía ser una bolsa grande. Al acercarse, vieron de que se trataba del cuerpo de una ballena, por lo que decidieron arrastrarlo hasta la orilla con 2 lanchas. Más de 2 horas tardaron en remolcarla hasta la playa, donde al menos 10 pescadores y trabajadores del ayuntamiento hicieron labores para ponerlo en tierra. La escena llamó la atención de decenas de curiosos quienes observaban los trabajos de rescate del cadáver. Elementos de distintas corporaciones de seguridad como la Marina y la Policía Federal, Estatal y Municipal resguardaron el área para llevar a cabo los trabajos. Raúl Díaz Gamboa, director del Programa de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos de la Universidad Autónoma de Yucatán, dijo que se trata de un macho en edad joven. Hace poco como 7 años, ¿no? Me acuerdo que tuvimos la oportunidad de la primera entrevista. Yo te comentaba que estudiaba delfines y ballenas, ¿no? Y tú me habías preguntado dónde, y dije que aquí en Yucatán, y vos decías, ¿cómo es posible, no? Y la gente tiene esta idea, ¿no? De que aquí en Yucatán no hay delfines, no hay ballenas, ¿no? Pero no, en realidad hay delfines, hay en todos los puertos hay delfines. Y la gente de repente me dice, bueno, estos no son delfines, ¿no? Son bufeos. Estos son más oscuros, son más feos, me dicen. Decían, no, en realidad es el mismo. Lo que pasa que el delfín cuando sale a respirar nos deja ver solamente la parte de arriba, la parte dorsal, y con la iluminación del sol se ve oscuro. Pero si ustedes lo vieran debajo, es decir, sumergidos, o si este delfín sale y nos da la oportunidad de que sale, brinca, o sea, sale fuera del agua y lo vemos, ¿no? Pues ya vemos que es el mismo de la tele, el mismo de los delfinarios, el mismo delfín bonito más famoso, ¿no? Lo mismo pasa con las ballenas. El problema con las ballenas, hay ballenas pequeñas, ¿no? De algunos metros, 2, 3 metros, hasta ballenas que pueden llegar hasta los casi 30 metros, ¿no? Entonces el problema con las ballenas, con las grandes ballenas, con los grandes cetáceos, con los mamíferos marinos, es que se encuentran en aguas más profundas. Y la costa yucateca es muy somera, muy poco profunda, ¿no? Aproximadamente tendríamos que avanzar 1 kilómetro para que el agua agarre una profundidad de 1 metro. Entonces estamos hablando que tendríamos que alejarnos unos 300 kilómetros, casi hasta la mitad del Golfo de México, para poder ver grandes ballenas. A diferencia de otras regiones como el Caribe, como la parte del Pacífico, que en la cual caminamos unos pocos metros y alcanzamos una gran profundidad, ¿no? Y corrientes. Entonces, aquí en Yucatán, nuestra plataforma continental, que así se llama la parte somera, es muy extensa, una de las más extensas del mundo, ¿no? Por eso tenemos que aquí construir un muelle muy largo para que puedan atracar grandes barcos, cuando, por ejemplo, no sé, en algunos otros lugares, por ejemplo, Playa del Carmen, su muelle es cortito y ahí atracan grandes barcos porque es muy profundo, ¿no? Entonces, la diferencia. Entonces, para ver esas ballenas que sí están en Yucatán, hay que navegar muchísimo y hay que estar más tiempo observándolas. No es tan fácil observarlas desde la orilla como en otras partes de México, como por ejemplo Cabo San Lucas, Oaxaca, Vallarta, que se pueden ver, o Mazatlán, que se pueden ver desde la orilla las grandes ballenas, ¿no? ¿Qué ballenas son las que están acá en Yucatán? Bueno, hay ballenas que están todo el año, ¿no? Las residentes. Hay 2 tipos de ballenas, las que tienen dientes. Estas que tienen dientes, que son oceánicas, generalmente se alimentan de calamares, ¿no? Y están las que no tienen dientes, que se alimentan algunas de peces, algunas se alimentan de zooplancton. Y estas grandes ballenas que no tienen dientes, que son las más grandes, ¿no? Como la ballena azul, como la ballena de aleta, como la que cayó en Progreso, ¿no? Generalmente siguen un patrón de migración, es decir, o vienen del Atlántico Norte o vienen de fuera del Golfo, y en alguna parte del invierno de nosotros, ¿no? Que no tenemos aquí en Yucatán invierno, pero en el invierno del mundo, ellas entran al Golfo de México, algunas se alimentan y están haciendo parte en estas zonas de, pues un poquito de aguas más calientes, porque en el invierno mundial, cuando ellas están, por ejemplo, en el Atlántico Norte, el agua se enfría mucho, entonces regresan a
aguas un poquito más cálidas. Aunque esté fría el agua para nosotros, para ellas es cálido, ¿no? Entonces, en estas épocas donde se cazaban las ballenas en todo el mundo, se tienen registros de ballenas adultas, de ballenas crías, ¿no? de ballenas embarazadas, de unos fetos, bueno, todos estos estudios, y se determinaban las edades de los organismos, ¿no? Y se sabe con esta medida, ¿no? Que era una cría de aproximadamente 2 años, y que esta cría estaba en el proceso de que acababa de migrar con su mamá y seguramente la dejaron de alimentar, la destetaron, ¿no? Es decir, le dejaron de dar leche. Entonces esta cría de 2 años, después de estar ahí casi año y medio tomando leche, pues la mamá le dice, bueno, hasta aquí llegó, te voy a mantener hasta aquí y ya el resto es por tu cuenta, en lo que va aprendiendo. Y esta cría, en el estudio que hicimos, en la necropsia, bueno, ahí participaron muchísimos estudiantes. Yo tengo que decir que el programa de investigación y conservación de mamíferos marinos de Yucatán, el PICMI, buenísimo resultado. Este PICMI no solo da buenos resultados, sino que son resultados hechos y estudios hechos por estudiantes, ¿no? Yo estoy detrás, sí, pero el alma de los estudios, de los resultados, son los estudiantes, ¿no? Que quieren aprender, que quieren saber, que quieren crecer, que quieren mejorar y desarrollarse en el ámbito de la biología marina, y que les damos la oportunidad de hacerlo. Y obviamente ellos son los que están ahí, ¿no? Son los que yo prefiero que hablen ellos, porque son los que hacen los resultados a final de cuentas, ¿no? Entonces, con esos estudios, bueno, ese día la necropsia, generalmente hacemos necropsias de delfines entre 5 personas, y ese día participaron casi 20 estudiantes abriéndolo por todos lados. Pues, obviamente no tenemos cuchillos gigantes para eso, ¿no? Aunque trajimos maquinaria pesada y todo para ello. Bueno, ahí estaban los estudiantes, hicimos la necropsia, llegamos al estómago, y vimos que el estómago, que era muy grande, estaba vacío. Es decir, no se había alimentado por mucho tiempo. Pero además tenía úlceras, y estas úlceras se habían traspasado al estómago. Es decir, era un organismo que dejó de alimentarse por mucho tiempo, ¿no? Pasó un momento de debilidad después de no alimentarse, y eventualmente en esa debilidad muere, ¿no? Y llega a la costa de Yucatán, cerca ahí del muelle de altura, del puerto de altura de Progreso. Lo ven los pescadores, lo traen y bueno, es un animal muy grande, causa mucha conmoción. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Noticias Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán de lunes a viernes a las 2:30 p.m. y repetición 6:30 p.m. a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. ¿Dónde murió esta ballena, ¿no? Entonces eso es muy padre. El siguiente paso es saber si esta ballena en realidad viene del Atlántico Norte, del Mediterráneo, porque trae un parásito en el estudio, y este parásito solamente se ha encontrado en el Mediterráneo, no en el Golfo de México. Casi 260 kilómetros al noreste de Progreso, es decir, venía fuera del Golfo. Esto ya está aceptado. Bueno, tardamos en hacer el estudio, porque la ciencia lleva un proceso que no se improvisa, sino que lleva tiempo para llegar a la verdad, ¿no? Y afortunadamente ya ha sido aceptado a nivel mundial este estudio, va a ser publicado en este mes de enero del 2022, ¿no? Y en el estudio de este animal, ¿no? Traía un parásito muy particular, un ectoparásito, es decir, que va fuera del cuerpo,
que no hay registros de este parásito en el Golfo de México, es decir, solamente se ha visto en las ballenas de aleta. Aparte es un parásito que solo está en las ballenas y solo se ha visto en las ballenas del Mediterráneo, es decir, ahí por España, por Portugal, por Italia, ¿no? Solo en este lugar, donde se sabe que hay una población de este tipo de ballenas. Entonces, lo lógico sería pensar que vienen de allí, ¿no? Porque existe una población de ballenas de aleta en el Atlántico Norte y podríamos pensar por el tiempo que varó esta ballena, que fue en febrero del 2016, a finales de febrero, que es en la temporada invernal de ellas, venía de migrar del Atlántico Norte, que dejaron de alimentarla por su madre, y en este proceso a lo mejor o no encontró la forma, o se debilitó, o se enfermó, y eventualmente murió y recaló con nosotros, ¿no? Entonces, obviamente nos hace falta, hay un estudio más fino genético para decir si nuestro pensamiento lógico de que es del Mediterráneo, que vienen de ahí, porque existe otra población aislada completamente que está en la Antártica, de ballenas de aleta más grandes y que no se mezcla con las del Polo Norte. Entonces, podría ser, no sabemos, no está tan loco que pudiera venir de allá, pero faltan estudios genéticos para comprobar a un nivel mucho más fino esto, ¿no? Y que estos estudios pues, van a venir en los siguientes años, ¿no? Esto ténganlo por seguro. En eso estamos trabajando también. Uno de mis estudiantes ahorita de doctorado, que es Carlos Tamayo, que yo espero que también venga a contarles lo que hace más a fondo, y de un método, que es el que estamos trabajando aquí en Yucatán. Los barcos lo utilizan, los barcos cargueros, por ejemplo, cuando traen, no sé, los barcos de China, por ejemplo, traen toda su carga para América, y de repente una tormenta, pues se caen los contenedores, o se cae lo que traen, ¿no? Entonces, obviamente, la compañía, pues para no perder, le interesa recuperar esos productos, ¿no? Entonces, hay sistemas oceanográficos, modelos matemáticos muy sofisticados que toman en cuenta la marea, toman en cuenta las corrientes, el viento, la salinidad, la temperatura del sol, la rotación del planeta, bueno, todo lo que se les ocurra a través de las mediciones oceanográficas, y pueden calcular ese contenedor dónde va a ir a recalar, en qué costa, ¿no? Para recuperarlo. Entonces lo que hace Carlos es irse al pasado. Lo aplicamos diferente, pero yendo hacia atrás, en el pasado. Es decir, si aquí recaló un delfín y una ballena en alguna parte de la costa, hay que tomarlas en cuenta de las características días hacia atrás de la zona, utilizando los datos grabados en los satélites, ¿no? Para saber de dónde viene este organismo, dónde murió, dónde fue capturado o dónde falleció, ¿no? Dónde viene el origen de este organismo, ¿no? Y es lo que hicimos con la ballena. Entonces se hizo un modelo oceanográfico y matemático basado en las características del planeta y de las costas de Yucatán días atrás. Se calculó la porción de la ballena que está sumergida y la que está al aire y cómo la empuja el viento. Bueno, es un estudio muy detallado, muy, muy bueno, muy sofisticado, con un margen de error muy pequeño. El margen de error arrojó 1 kilómetro, donde decir en el mar, eso es nada, ¿no? Y calculamos dónde murió esta ballena. Estos estudios, bueno, ¿cómo determinamos la edad, no? Es difícil en animales que no tienen dientes determinar la edad, porque, por ejemplo, los delfines nacen con los dientes, nacen con los dientes pequeños, pero ya los tienen, a diferencia del humano que no le han salido, ¿no? Y estos dientes de los delfines, por ejemplo, no los mudan, son para toda su vida. Entonces, lo que hay que hacer, y se ha demostrado en los diferentes estudios, que cada año los delfines, para que crezca el diente, le forman una capa de crecimiento, y esta capa de crecimiento tarda aproximadamente 1 año en formarse. Entonces, si nosotros agarramos el diente de un delfín, lo cortamos a la mitad, y lo observamos detenidamente, vamos a ver estos anillos de crecimiento que tienen, y si los contamos, podemos determinar, si sabemos que crecen 1 por año, determinar la edad. Lo único que hay que hacer es restarle 1, porque es la etapa de 1 año que tardó el organismo en formarse como feto, ¿no? Entonces con esto sabemos la edad. Pero las ballenas no, porque no tienen dientes.
y estas barbas se van desgastando y como las uñas se van reemplazando, ¿no? Entonces van creciendo de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, de manera es difícil. Entonces, lo que hicimos fue irnos a los estudios de hace muchos años, de décadas anteriores, de las famosas rutas balleneras que eran... rutas balleneras. Claro, eran utilizados por... Primero, obviamente, las utilizan las ballenas para migración, pero luego fueron muy bien entendidas y utilizadas por la industria ballenera, ¿no? Por muchas poblaciones, por muchas naciones del mundo que se dedicaban a cazar ballenas. Recordemos que en ese entonces las ballenas eran la luz del mundo porque no había electricidad. Entonces esta grasa de las ballenas servía para muchas cosas, pero principalmente para la luz, ¿no? Para los quinqués, para las lámparas, y era lo que iluminaba el mundo. Obviamente con el petróleo, con la electricidad y con todo eso, bueno, se dejó de utilizar la grasa de la ballena con estos fines, ¿no? Pero bueno, servía para muchas cosas. Y era el negocio antes de la industria ballenera, ¿no? Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Fue en conjunto con otros colegas y amigos que en ese momento éramos estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán, bajo la dirección del doctor Raúl Díaz Gamboa, en el cual se llevó ese proyecto, ese magno proyecto, cuando se llegó a varar esta ballena verdadera en las costas de Progreso. Si no mal recuerdo, si no me falla la memoria, llegó a varar el 28 de febrero del año 2016. Fue cuando encontramos a este organismo parando, encallando, mejor dicho, en la punta de la isla Cervera del fondo del malecón de Progreso, en el muelle, perdón. Entonces fue que unos pescadores de ahí la vieron y la arrimaron o la acercaron a la costa, y fue cuando empezó todo el show, ¿no? Porque nadie, yo creo, o en muy pocas veces, o creo, me parece que solo 2 veces, han pasado de que se paran ballenas grandes en Progreso, específicamente en Progreso. Entonces fue un mega comunicado. Para ese momento yo me acuerdo que estaba haciendo mi servicio social junto con otros compañeros y amigos de la universidad. Para ese año, la ballena pues arribó, llegó muerta, y junto con una marea, sino es que una oleada, un ejército de estudiantes ansiosos por aprender acerca de los temas de las ballenas y los delfines, muchos entusiastas, entre esos pues yo, nos dimos a la tarea de hacer la necropsia pertinente, siempre a cargo de la dirección del doctor Raúl. Él fue el que comandaba a todos los estudiantes para que se haga la necropsia lo más correcta posible, ¿no? Que al fin y al cabo llegó a la conclusión de que esa ballena había sufrido úlceras gástricas a lo largo de su estancia de vida. Igual vimos que ese ejemplar no era un juvenil, no era un organismo adulto, era apenas un niño, ya que las proporciones del cuerpo que mostraban, junto con el desarrollo de los órganos internos, vimos que se trataba apenas de un juvenil, casi que decir que una cría. Entonces nos dimos la tarea de investigar por qué esta cría se había perdido o había varado. Entre ellas nos dimos que esta cría ya mostraba señales de inanición, que quiere decir que no se había alimentado correctamente. Si bien no se veían las marcas de estar emaciado,
se notaba que mediante las úlceras gástricas se notaba que ella tenía mucho rato de no haberse alimentado. Sabemos muy bien, mediante la lectura, mediante los artículos, que un animal que no se ha alimentado durante un buen rato y al generar úlceras gástricas, eso es una señal de muerte definitiva, ya que el animal empieza a tener mareos, se desorienta, y la úlcera gástrica va avanzando y hace que todos los intestinos junto con el ácido gástrico vaya cociendo por dentro del organismo, y esto va a causar un deterioro a corto o mediano plazo, que fue lo que le pasó a este animal. Entonces, de ahí hasta 2 años después, hasta un año después de que se llevó el entierro de todo el ejemplar, se procedió a rescatar o a obtener de nuevo los huesos, ya que el organismo se entierra bajo tierra, valga la redundancia, y todos los organismos del sedimento, del subsuelo, hacen que el proceso de biodegradación natural se lleve a cabo. Todo esto lleva un año. Entonces, ya después de un año fuimos a recolectar los huesos y efectivamente solo era, pues, valga la redundancia, ¿no? Solo huesos ya limpios, con poco material orgánico, que eso con una pasada de mano ya se quitaba fácilmente. Luego, posteriormente a eso, a un año luego, por consiguiente, se llevó el montaje de todo este ejemplar, de toda la osamenta del cetáceo, de la ballena, que actualmente se pueden disfrutar de manera gratuita en el Malecón Internacional de Progreso. El problema con las ballenas, hay ballenas pequeñas, ¿no?, de algunos metros, 2, 3 metros, hasta ballenas que pueden llegar hasta los casi 30 metros, ¿no? Entonces el problema con las ballenas, con las grandes ballenas, con los grandes cetáceos, con los mamíferos marinos, es que se encuentran en aguas más profundas. Y la costa yucateca es muy somera, muy poco profunda, ¿no? Aproximadamente tendríamos que avanzar 1 kilómetro para que el agua agarre una profundidad de 1 metro. Entonces estamos hablando que tendríamos que alejarnos unos 300 kilómetros, casi hasta la mitad del Golfo de México, para poder ver grandes ballenas. A diferencia de otras regiones como el Caribe, como la parte del Pacífico, que en la cual caminamos unos pocos metros y alcanzamos una gran profundidad, ¿no? Y corrientes. Entonces, aquí en Yucatán, nuestra plataforma continental, que así se llama la parte somera, es muy extensa, una de las más extensas del mundo, ¿no? Por eso tenemos que aquí construir un muelle muy largo para que puedan atracar grandes barcos, cuando, por ejemplo, no sé, en algunos otros lugares, por ejemplo, Playa del Carmen, su muelle es cortito y ahí atracan grandes barcos porque es muy profundo, ¿no? Entonces, la diferencia. Entonces, para ver esas ballenas que sí están en Yucatán, hay que navegar muchísimo y hay que estar más tiempo observándolas. No es tan fácil observarlas desde la orilla como en otras partes de México, como por ejemplo Cabo San Lucas, Oaxaca, Vallarta, que se pueden ver, o Mazatlán, que se pueden ver desde la orilla las grandes ballenas, ¿no? Bueno, hay ballenas que están todo el año, ¿no? Residentes. Hay 2 tipos de ballenas, las que tienen dientes. Estas que tienen dientes, que son oceánicas, generalmente se alimentan de calamares, ¿no? Y están las que no tienen dientes, que se alimentan algunas de peces, algunas se alimentan de zooplancton. Y estas grandes ballenas que no tienen dientes, que son las más grandes, ¿no?, como la ballena azul, como la ballena de aleta, como la que cayó en Progreso, ¿no?, generalmente siguen un patrón de migración, es decir, o vienen del Atlántico Norte o vienen de fuera del Golfo, y en alguna parte del invierno de nosotros, ¿no?, que no tenemos aquí en Yucatán invierno, pero en el invierno del mundo, ellas entran al Golfo de México, algunas se alimentan y están haciendo parte en estas zonas de, pues, un poquito de aguas más calientes, porque en el invierno mundial, cuando ellas están, por ejemplo, en el Atlántico Norte, el agua se enfría mucho, entonces regresan a aguas un poquito más cálidas, aunque esté fría el agua para nosotros, para ellas es cálido, ¿no?, donde aprovechan también reproducirse, tener a sus crías en estas épocas de alimentación y de reproducción, y luego ya regresan a sus zonas de origen, ¿no?, donde siguen alimentándose el resto del año. Son ballenas barbadas, ¿no?, porque en lugar de dientes tienen unos filamentos o unas capas de queratina, como el material de las uñas, y que se van dividiendo como si fuera una escoba, como las cerdas de una escoba. Entonces lo que hacen es filtrar el alimento, ¿no? Es decir, el agua puede pasar por ahí, pero todos los organismos muy pequeños se quedan atorados, entonces luego con su lengua recoge el alimento, ¿no? Entonces van filtrando organismos muy pequeños del mar.
Entonces teníamos el caso de la ballena, bueno, hace 7 años que te decía, bueno, aquí hay ballenas y era muy poco creíble. Y mucha gente también en ese entonces en Yucatán creía que no habían ballenas en Yucatán. Hasta la fecha seguramente mucha gente dirá, pues no es cierto, no hay.